Testimonio. 590411. Predicado el sábado 11 de abril de 1959, Los Ángeles, California, 1 hora y 23 minutos, hay algo en este tipo de adoración que simplemente parece diferente. La simpleza de dejar que tu alma sea bendecida por la presencia del Señor. Para mí, eso es el verdadero cristianismo en acción. Cada mañana en el templo del Ángelus, creo que a las 10, el hermano Duplessis habla. ¿Es cierto, hermano Duplessis? Es uno de los pocos hombres que he conocido que realmente entendió mi ministerio. Y si vienen, estoy seguro de que sus almas serán bendecidas al escuchar al hermano Duplessis. Acabo de tener el privilegio de conocer a su esposa por primera vez en mi vida. Es una mujer africana típica. Dijo que era de Texas. ¿Me quieren todos en California? ¿Saben que Texas es el segundo estado, después del más grande, de la Unión ahora? Alaska es el primero, ¿saben? Vaya. Eso hace que Texas piense, ¿verdad? Bueno, mi madre es de Texas, y yo mismo tengo algunas cosas que presumir de Texas. Y muchas almas maravillosas han venido de Texas. Estoy seguro de que estarán bien representadas en el cielo cuando lleguemos allí. Grandes avivamientos y demás. Hoy, en esta sala llena del Espíritu de Dios, podía esperar cualquier cosa. Es cuando la gente se reúne en un solo acuerdo. Ahí es cuando las cosas suceden. Me alegra tener esta mañana a mi amigo aquí atrás, que estaba cazando conmigo. No recuerdo su nombre la mitad del tiempo. El hermano John de Van Rooten. Burt Van Rooten. Y así, estábamos cazando juntos en el río sin retorno, gracias a la cortesía de los empresarios cristianos. Sin duda, disfrutamos de una gran camaradería. Y ahora, creo que no tenemos tiempo para tomar un texto para hablarles, pero quisiera dejarles este pequeño testimonio. Y pensar, el hermano Duplessis me pidió que dijera a la audiencia que no se retiraba de forma grosera, pero que tiene un servicio al que debe asistir, en el templo del Ángelus. Está hablando allí esta mañana. Y esta noche, esperamos otro gran derramamiento de su espíritu en el templo. Anoche tuvimos una noche inusual en el templo. Algunos de los veteranos del templo estaban parados en el callejón mientras yo pasaba, llorando y diciendo, esto parece como en los viejos tiempos. Un tipo al que llamaba Big Mike, supongo que puede estar presente. Es una especie de ujier allí, o algo así. Estaba celebrando su jubileo. Anoche hablé sobre la guía del Espíritu Santo, sobre cómo Dios guía. Si tan solo pudiéramos pensar que todo esto viene de Dios. Hace como una semana, recibí una carta sobre un incidente ocurrido hace unos 14 años, y quería preguntarme, ¿son estas sanidades mentales o físicas? Pensé en expresar esto esta mañana. Lo que le sucedió a una joven de color en Jonesboro, Arkansas, hace unos 14 años, al comienzo de mi ministerio. 5 teníamos, no había nadie en el campo en ese momento excepto yo. El hermano Roberts y los demás aún no habían llegado, ni el hermano Coe, ni muchos de los grandes obreros que estaban hoy en el campo. Y llevaba 8 días seguidos en la plataforma y no me había ido. Simplemente me quedaba allí día y noche. Me echaba una siesta junto al púlpito, y me traían jugo de naranja. Y estaba decidido a quedarme hasta orar por todos. Pero al final de los 8 días, había miles o más que al principio. Y entonces, recuerdo que alguien me hizo señas con un uniforme. Era un conductor de ambulancia. Y me dijo, tengo una paciente que se está muriendo. ¿Puedes venir a verla? Justo la noche anterior, había un zapatero remendón en otra ciudad de Arkansas, que llevaba unos 20 años ciego. Al pasar por la fila, el Espíritu Santo le habló de su condición y lo declaró sano. Bueno, al salir del edificio, no podía ver más que al entrar, pero sabía que yo no lo conocía y que debía haber algún tipo de ser sobrenatural que lo dijera, porque sabía que yo no sabía nada de él. Y aceptó a esa persona, no a mí, o a aquel que le hablaba. Y la historia, tal como la transmitieron por la radio a la mañana siguiente y por todo el país, fue que, camino a casa esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, empezó a ver las luces del coche parpadear delante de él. A la mañana siguiente, entró corriendo en su iglesia, la iglesia metodista, y allí estaban, causó tanto alboroto que lo echaron. Y luego, calle abajo, entró en una iglesia y luego en otra para testificar. Y causó conmoción. Mucha gente había venido de los hospitales y deseaba que se orara por ellos. Al cruzar, mientras unos hombres me ayudaban a llegar a la ambulancia, había una típica madre de Arkansas, acostada allí, agonizando de cáncer. Su esposo pensó que estaba muerta, pues acababa de entrar en coma, francamente.
Ella yacía tranquilamente, y su esposo se arrodilló en la parte trasera de la ambulancia donde me subió el conductor. Y dijo, hermano Branham, anhelaba tanto que orara por ella. Dijo, era una buena mujer. Dijo, ayudó a contratar, hubo un gran sufrimiento por estos viejos, y ella me hizo lo que soy. Y dijo, es madre de 5 hijos. Y dijo, vendí mi granja y la interné en el hospital, y lo último que vendimos fue nuestro equipo. Los médicos lucharon con fervor para salvarle la vida, pero la desesperaron y la enviaron a casa. Y para que la ambulancia nos trajera, vendió las moras que envasamos hace 2 años para conseguir el dinero necesario. Y ahora yace tranquila. Está muerta. 8 y le tomé la mano, y él se arrodilló con su vieja camisa remendada, desvanecido, y mientras rezaba una breve oración, creí ver las arrugas de su frente fruncir el ceño con dulzura. Satanás me dijo, claro, sabes que es solo la reacción de los músculos. Está muerta. Pero mientras seguía rezando, su mano me agarró de la misma manera. Y Satanás repitió, son solo los músculos. Pero seguí rezando. En unos instantes, ella se levantó y preguntó, ¿quién eres? Y su anciano esposo, tan conmovido por el regreso de la vida a su dulce esposa, la abrazó y empezó a gritar, mamá. Salí sigilosamente por la puerta de la ambulancia y pregunté, ¿puedes llevarme de vuelta al andén? Y el hombre dijo, hay 2000 personas de aquí a la puerta. Él dijo, te llevaré por la parte de atrás del estacionamiento a ver si puedo entrar. 9 Y para demostrar que Dios respeta a quienes tienen hambre y sed de justicia, cuando llegamos a la fila de autobuses fletados, oí un ruido. Miré, y era una joven de color, bien vestida. En Arkansas, en aquellos tiempos, había una estricta segregación. Era ciega y trataba de orientarse, llamando a su papá. La noté porque era bastante alta y decía, papá, ¿dónde estás? Y palpaba con las manos, y decía, ¿alguien me ayudará a encontrar a mi papá? Bueno, me quedé quieto. Nadie me conocía, porque había estado en el templo todo el tiempo, y no podían acercarse. Así que me quedé allí un momento y la miré. Y ella dijo, que alguien me ayude a encontrar a mi papá, por favor. Nadie parecía prestarle atención. Y yo me quedé quieto, observándola. Ella se movía entre la multitud. 10 Y pensé en la anciana ciega Ana en el templo, que tras orar tanto tiempo y esperar el consuelo de Israel, y cuando trajeron a nuestro Señor al templo para que obrara por él según la costumbre de la ley, el Espíritu Santo la guió a través de la multitud, siendo ciega, hasta donde él estaba. Y me quedé quieta. Y la joven se acercó, y finalmente se tambaleó y chocó conmigo. Dijo, perdón. Y se sobresaltó de nuevo. Y yo pregunté, ¿a quién busca, señorita? Ella dijo, Señor, busco a mi papá. Dijo, hemos venido desde Memphis a ver al sanador. Y añadió, mi papá intentaba encontrar la manera de que entrara y me dijo que me quedara quieta. Pero me empujaron fuera del lugar, y perdí el rumbo. Estoy ciega y no puedo encontrar el camino de regreso. ¿Sería tan amable, dijo, de ayudarme a llegar al autobús donde mi papá pueda encontrarme? 11 Ahora, esto parece hipócrita, pero le pregunté, ¿qué dijo que venía a ver? Me respondió, vengo a ver al sanador. Me dijo, verá, señor, he estado ciega durante años. Y añadió, escuché en la radio esta mañana sobre un hombre que recuperó la vista. Y añadió, papá preparó el dinero, nos subimos al autobús alquilado y vine a verlo. Y ahora dicen que ni siquiera se puede acercar al edificio. Le pregunté, ¿no cree en esas cosas? Le dije, en la época en que teníamos tan buenos médicos. Me respondió, pero verá, señor, no me pueden ayudar. Y le pregunté, ¿quiere decir que cree que la oración de ese hombre me haría algo a mí, o a usted? Y me lo dijo así. Nunca lo olvido. Ella dijo, te diré lo que haré. Si me ayudas a encontrar a ese hombre, encontraré a mi papá. Menudo reproche. 12 Pensé en la ciega Fanny Crosby. Había oído hablar de la sanación de otro hombre, el otro ciego, y pensé en Fanny Crosby cuando escribió, no me pases de largo, oh gentil Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras llamas a otros, no me pases de largo. Tú, la fuente de todo mi consuelo, más que la vida para mí, ¿a quién tengo en la tierra sino a ti? ¿O a quién en el cielo sino a ti? Y mientras Dios sana en el templo del Ángelus, puede sanar en este aposento alto. Él es el Dios que sanó a ese hombre en esa silla de ruedas anoche, que regresó con cáncer de la camilla para regocijarse cuando ni siquiera podía moverse. El que sanó al pequeño Ricky, el que envió el mensaje a través del mar y habló con esa mujer que moría de diabetes, y aquí está su hermana esta mañana. Llamado de vuelta. Él es el mismo Dios ahora. 13 La miré y le dije, quizás soy yo a quien debes ver.
¿Ves cómo Dios cierra las cosas con precisión? ¿Por qué me llevaron a la parte de atrás? Me agarró así de las solapas del abrigo y me preguntó, ¿eres el sanador? Le dije, no, hermana, no lo soy. Solo soy tu hermano. Me dijo, quiero ver al sanador. Le dije, espero que lo veas algún día, y creo que lo harás. Me preguntó, ¿cómo te llamas? Le dije, hermano Branham. Me respondió, quiero verte a ti. Le dije, nadie me conoce. Oraré por ti, pero que no se sepa. Toma tu mano. No pude apartar sus manos de mi solapa. Se aferraba a mí con todas sus fuerzas. Le dije, puedo orar si crees. Ella dijo, eso es todo lo que te pido. Inclinamos la cabeza y, mientras orábamos, oí un grito. Salió corriendo al estacionamiento, tirando a la gente de un lado a otro, y cayó al suelo gritando. Yo, que antes era ciega, ahora veo. Hace unas semanas, recibí una carta suya. Ah, tiene la vista perfecta. Ni siquiera necesita gafas ni nada. Es la asombrosa gracia de Dios la que hace estas cosas. Es algo que Jesucristo le dio a su iglesia para disfrutar de los privilegios de la buena salud. Recuerdo esa noche. Para terminar, quisiera decir esto. Cuando el Señor me dio el ministerio de orar por sus hijos, como todos saben, crecí en un hogar pobre, y por eso soy analfabeto, no puedo hablar, etc. Pero le pedí al Señor, no quiero ser grande. No quiero ser popular, solo quiero ser honesto. Eso es todo lo que deseo, que sepan que digo la verdad porque lo represento. Y cuando empecé a orar por los enfermos, no tenía traje. Y nunca había recogido una ofrenda en mi vida. Mi hermano, un joven pecador en ese entonces, había tenido un accidente automovilístico y le cortaron la ropa. Me dio ese traje viejo. Los pantalones estaban bastante rotos. Mi esposa fue a la tienda de abarrotes y compró unos parches de esos que se planchan. Y ella había arreglado los pantalones bastante bien, y el bolsillo estaba roto. Así que conseguí aguja e hilo, y amablemente lo remendé, ya sabes, lo cosí. Y no soy muy buena con la aguja. 15 Y recuerdo que cuando me presentaban a ministros como los que tenemos aquí esta mañana, me daba vergüenza el abrigo. Estaba del lado derecho, y eso es, tenía que extender la mano derecha. Así que ponía la mano, la manga, sobre ese bolsillo roto, y extendía la izquierda para estrecharles la mano a los ministros, diciendo, disculpen mi mano izquierda, pero es más cercana a mi corazón. Pero la cuestión era que me daba vergüenza ese viejo bolsillo roto. Pero cuando esas personas vieron a la joven etíope, allí estaba un anciano con un garrote y un pie torcido. Dijo, sé quién es usted, hermano Branham. Llevo aquí 3 días bajo esta lluvia. Si tan solo le pide a Dios, Dios sanará mi pie. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Le dije, hermano, si crees que Jesús murió y resucitó al tercer día para hacer posible todo esto, dame tu garrote. Y cuando me dio el garrote, no bromeaba, lo decía en serio. Vi con mis propios ojos cómo ese pie deforme se enderezaba, saltaba en el aire y comenzaba a gritar. 4 hombres me rodearon corriendo, pero había madres con sus bebés que intentaban acercarse lo suficiente para tocar ese abrigo viejo y andrajoso, y Dios los estaba sanando. No era el abrigo andrajoso, ni quien lo llevaba puesto. Era el Señor Jesús quien está aquí esta mañana, honrando su fe. Él nos guía por caminos misteriosos porque nos ama. Lo hace tan sencillo que pasa desapercibido para los sabios y prudentes, como dijo, y se revelará a los niños que aprenderán. Soy lo suficientemente sensible al Espíritu Santo como para saber ahora que hay mucha gente sufriendo aquí mismo en este edificio. ¿Y por qué no lo solucionamos ahora y aceptamos lo que Jesús hizo por todos ustedes? El mismo Dios que estuvo allí aquella noche es el mismo Dios que está aquí ahora mismo. Y ustedes tienen las mismas necesidades que ellos. Y Él no hace acepción de personas. Las escrituras son verdaderas. Estas cosas se hacen para reivindicar que vivimos en los últimos días, a la sombra de la venida del Señor. Como dijo un orador hace un momento, al ser llamado ante el presidente, el gabinete, etc. para preguntarle, ¿qué se puede hacer? No hay nada que hacer. Simplemente prepárense para encontrarnos con el Señor. Hemos perdido nuestro día de gracia por pecado, y solo queda una cosa, la venida del Señor. Y estas señales y prodigios que ven ocurrir son, testimonio predicado el jueves por la mañana, 28 de noviembre de 1963 en el Tabernáculo Vida en Shreveport, Luisiana, 1 hora y 6 minutos. Hermano Don, gracias. Qué sorpresa tan repentina. Alguien dice, qué buena. Bueno, gracias a quien quiera que haya dicho eso. Muchísimas gracias. Estaba disfrutando esas canciones. Caramba, me encanta oírlas.
Me encanta el buen canto, y lo oigo mucho cuando vengo. Normalmente no, cuando vengo, a los servicios de sanación o algo así, tengo que estar solo, y luego los chicos reciben estas cintas. Y luego, cuando llego a casa, o tengo trabajo en la oficina, me siento y escucho esas cintas una y otra vez. Y escucho todo lo que dicen. Me alegra ver al hermano Geroltzer aquí esta mañana, un viejo amigo del Evangelio. Hace muchos años estaba en la misma obra, orando por los enfermos, quizás años antes de que yo supiera sobre orar por ellos. Y ahora, otro hombre aquí, amigos personales. Anoche vi una gran multitud del tabernáculo de Jeffersonville. Así que estamos muy contentos. Conocí al hermano John Brown. Le dije. El hermano ya dijo que se llamaba John, y le queda perfecto. Cuando me dijo que tenía 60 y tantos años, me costó creerlo. No ha cambiado nada desde la primera vez que estuve aquí en Shreveport. Así es, simplemente se ve igual. Bueno, Dios es bueno con nosotros. Y me gustan cómo eran esas canciones esta mañana, con su profundidad. Algo real, algo con significado. Se puede absorber. Apenas pude contener las lágrimas cuando las escuché cantar esa canción, sobre algo del Salmo 23. Y luego, al acercarme, vi esa hermosa canción que acababan de cantar, el trío. Solo pensar hay algo en ello que sientes en tu interior, tus emociones palpitando, sabe que el reino de Dios está cerca. Todo esto que hemos hablado y sobre lo que nos hemos preguntado está a punto de suceder. Algunos de nosotros quizás nos quedemos dormidos antes de que llegue ese momento, pero eso no impedirá nuestra resurrección, porque nos da el privilegio de presentarnos ante aquellos que han cambiado. 4. La trompeta de Dios sonará. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Observaron el orden de la resurrección? Seremos arrebatados juntamente con ellos. Nos encontramos antes de encontrarnos con Él, ser arrebatados para recibirlos, con ellos, para encontrarnos con el Señor en el aire. Mira, Él es Dios, y cuando Él quiere ser adorado, esa es su naturaleza. Ser adorado, porque Él es Dios. Y Él sabe que si estuviéramos allí, mirando de reojo para ver si el otro está allí, y entonces no sería la forma completa de adoración libre. Cuando estemos allí, y sepamos que nos hemos conocido primero, nos hemos saludado, y luego nos pongamos de pie junto a aquel que lo causó todo, y cantemos los cánticos de redención. Como el hermano Jack ha dicho muchas veces. Cuando los ángeles rodeen la tierra, con la cabeza inclinada, sin saber de qué estamos hablando. Mira, porque ellos nunca han sido redimidos. Pero nosotros teníamos que ser redimidos, y como lo coronaremos Rey de Reyes y Señor de Señores. 1 Tesalonicenses 4:16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 5 No sé qué decir. No pensé en decir nada. Simplemente subí. Supongo que es tiempo de testimonios, solo para dar un testimonio. Y así, esta noche, si Dios quiere, he revisado el horario de los servicios, y creo que debo dar mi mensaje esta noche, sobre el mensaje de Pascua de Acción de Gracias. Y luego, si Dios quiere, queremos dedicar el resto de la semana a orar por los enfermos. Queremos que se reúnan después de este pequeño jubileo de Acción de Gracias, que es un recordatorio de una gran reunión que se celebró aquí en Shreveport, hace unos 3 años, cuando tuvieron la revelación de su llegada. Y el Señor los bendijo poderosamente en esa reunión. Y confío en que el Señor continuará, y que haya almas salvadas aquí, hasta que el último nombre esté en el libro de registro de Dios en lo alto, aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador, llenos de su Espíritu. Ahora inclinemos la cabeza un momento. Pienso en un pasaje bíblico. Señor Jesús, somos un pueblo muy agradecido esta mañana, pero, aún así, tenemos pocas palabras. Si nuestro corazón pudiera dar rienda suelta a lo que deseamos, no sabemos cómo nos comportaríamos. Y con razón dijiste que no habría espacio suficiente para contener la bendición que Dios derramaría sobre nosotros. Y estamos agradecidos por esto. Y oramos, Señor, mientras inclinamos la cabeza en adoración ante ti, para que recibas nuestra gratitud. Hay tantas cosas por las que debemos estar agradecidos, y no podríamos expresarlas, pero simplemente decimos, gracias a Dios. Malaquías 3:10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa.
Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 7. Y sobre todas las cosas por las que estamos agradecidos, está ese gran regalo de Dios al mundo, cuando Dios dio a su Hijo, para abrir camino a nuestra redención, estamos muy agradecidos por eso. Y lo aceptamos, y lo hemos hecho desde, Señor, puedo recordar, desde pequeño, que para eso he vivido. Ahora que estoy envejeciendo, sé que el sol acaba de ponerse, no muchas más veces hasta que me llamen, y lo que he vivido, lo disfrutaré. Sé, Señor, que hay muchos conciudadanos, del mismo reino, que esperan igualmente, esta mañana, que llegue ese momento. Porque, aquello por lo que hemos emprendido el viaje, para servirle y tratar de guiar a nuestro prójimo a una vida eterna, esa gran hora pronto se acerca. Podemos, de alguna manera, sentirlo en nuestro interior, que está más cerca de lo que tal vez somos capaces de pensar. Y oramos para que nos bendigas ahora y continúes con las bendiciones que nos has estado dando esta mañana. Y ahora, al leer una porción de tu palabra, o uno o dos versículos, oramos para que el gran Espíritu Santo tome estos versículos y un testimonio para su honor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 8. Pensé en un lugar aquí, creo que se encuentra en Corintios, 2 Corintios 9, versículos 14 y 15. Por sus oraciones por ustedes, que los aman por la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Pablo, hablando aquí de la gracia de Dios que está en ustedes, el don inefable del Espíritu Santo, que mora entre el pueblo. Estaba agradeciendo a Dios por lo que tenían. El Espíritu Santo había descendido sobre estas personas, el don inefable de Dios, tan rico y puro. 2 Corintios 9, 14. Y por su oración a favor de vosotros, los cuales anhelan la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. 2 Corintios 9, 15. Gracias a Dios por su don inefable. 9. Ahora bien, no tengo nada en mente, así que pensé en dar un pequeño testimonio de mi experiencia con Cristo en los últimos días. Ha sido glorioso. Toda mi vida, muchos de ustedes me han escuchado. Y quería decir esto por algunos de los miembros del tabernáculo que están aquí presentes. Mi congregación en el tabernáculo está compuesta por unas 3 naciones, una mañana, cuando hablamos. México, Canadá, Estados Unidos. Casi todos, el otro día, en un pequeño servicio de escuela dominical, había 28 estados diferentes representados. Quiero decir esto para la gloria de Dios. Al viajar, creo que, a través de la oración y las súplicas, siendo marginados como éramos, rechazados por el mundo de la iglesia, así llamado hoy, ese tabernáculo se ha convertido en la sede más poderosa de la gracia de Dios, de cualquier lugar que conozca en el mundo. Nunca he visto algo así como el Señor haciendo allí. Es indescriptible lo que Él hace allí, con humildad, con la gente que viene de todas partes. Y estamos agradecidos por esa pequeña estación, donde algunas personas de todo el país se reúnen para disfrutar de la gracia y compartirla con los demás. 2 Corintios 9, 14. Y por su oración a favor de vosotros, los cuales anhelan la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. 2 Corintios 9, 15. Gracias a Dios por su don inefable. 10. Toda mi vida, parecía que quería ir al oeste. Muchos de ustedes han leído las historias y escuchado las cintas. El ministerio de las cintas es algo mundial, está en todas partes. Creo que es una de las maneras en que Dios ha estado difundiendo el mensaje en las tierras paganas, donde debe ser traducido. En Alemania, entre otros países, reciben cintas que llegan a sus congregaciones de cientos de personas. Les ponen pequeños detalles en los oídos y las graban. Y justo mientras hablo, el ministro está allí haciendo las mismas expresiones, y en otros idiomas, presentándolas ante cientos de personas. Y cientos están siendo salvados y sanados, solo por las cintas que se difunden por todo el mundo. Todas en inglés, pero traducidas a muchísimos idiomas diferentes en tribus de todo el mundo. Escuchamos de ellos por correo. 11. Y ahora les digo esto. Será un testimonio personal para la gloria de Dios, para que en las próximas noches entiendan lo que quiero decir, si el Señor quiere. Lo entenderán. Como les dije anoche, el mundo se está desmoronando política, social y económicamente. Dicen ustedes, ¿economía? Más dinero. Sí, pero ¿de dónde sale? Nos han prestado impuestos que se pagarán dentro de 40 años. Está en bancarrota. Está en bancarrota, nación. No esta nación, sino todas. Y no hay forma de recuperarlo. Es una trampa tendida precisamente para hacer que esta nación caiga en algo. Y todos ustedes saben bien. Bueno, ¿quién tiene la riqueza del mundo? ¿Quién la posee? Alguien dice.
Roma, claro que sí. Roma la posee. Y cuando la tengamos, cuando estemos en bancarrota, en lugar de que estos grandes comerciantes apoyen el whisky, etc., tengan que conseguir el dinero. ¿Qué tendrán que hacer? Cambiar la moneda o pedir prestado el dinero. Y cuando lo hagan, será la primogenitura vendida de vuelta, exactamente igual de perfecta, y tal como dicen las escrituras. 12. Me gustaría conseguir un lugar algún día, si Dios quiere, cuando llegue una carpa. Y creo que eso será pronto, pronto iré a nivel mundial. Tengo reuniones mundiales próximamente. Y me gustaría conseguir un lugar donde pueda sentarme unas 6 semanas, y simplemente tomar estas cosas y repasarlas, de un lado a otro, a través de las escrituras. Y es asombroso ver la hora en la que vivimos. Me asusta. Me asusta, no porque, en mi corazón, las campanas de alegría resuenen, sabiendo que la venida del Señor está tan cerca. Pero, lo que me asusta, es saber que tantos no están preparados para la hora que enfrentamos. Esa es la parte mala. 13. ¿Cuántos han oído la historia de las ardillas de aquella época? Muchos, claro, supongo, en todas partes. Algo parecido ocurrió el otro día. Y yo, ¿han oído la historia de las montañas, bajando, cuando el Señor escribió esas cosas en las montañas el otro día? Vaya, vaya vida. No soy predicador. ¿Alguien lo sabe? No soy predicador. Pero está hecha de forma espiritual, de observar cosas y verlas moverse, y advertir a la gente de lo que está por suceder. Y es que esa es mi naturaleza, no puedo evitarlo, como tú no puedes evitar tu naturaleza. Pero Dios nos ha puesto, a cada uno, en el cuerpo, para hacer ciertas cosas. Y observo cada pequeño movimiento, cada objetivo, cada motivo, porque todo está gobernado por el Espíritu. Esta iglesia fue erigida aquí con un propósito. Hay un espíritu detrás de ella. Sin duda. Un espíritu está detrás de tu hogar, de cada edificio. Detrás de todo hay un espíritu, un motivo y un objetivo. Si esta iglesia viene aquí para exaltar algún sistema humano o algo similar, entonces sus motivos no son correctos. Pero si se establece aquí para intentar lograr algo para el reino de Dios, entonces tanto el motivo como el objetivo son correctos, si los motivos se dirigen en esa dirección. 15. He estado pensando desde mi ministerio, y durante la primera, segunda y tercera fase. Cuando llegué por primera vez a Shreveport, les dije que el Señor, si impusieran sus manos, como sobre la mía, significaría lo mismo. Y el Espíritu Santo nunca falló, sin que les dijera exactamente qué les pasaba. Les dije entonces que, Él me dijo ese día que llegará un momento en que conocerás hasta el último secreto del corazón, sin saber que la palabra dice que eso sucederá. Yo no lo sabía. Pero la palabra sí dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Hebreos, capítulo 4. 16. Ahora bien, esa palabra, como ven, nunca deben abandonarla. Deben apegarse a ella, tal como está escrita. No le den ninguna interpretación privada. Simplemente díganla tal como está escrita. Esa es la palabra de Dios, y eso es Dios. Dios y su palabra son lo mismo, exactamente lo mismo. Y como dije anoche, hay una porción de la palabra establecida para cada era. Y hay una unción que desciende, que proyecta esa porción de la palabra para esa era. Y vean dónde estamos hoy. Lean lo que se supone que debemos estar haciendo, entonces sabrán cuán avanzado estamos. Solo veo una cosa. La venida del Señor Jesús, en cualquier momento, un rapto para la iglesia, y nos encontraremos con Él en el aire. Ahora bien, estas cosas tienen que suceder en este día, tal como Él prometió que lo harían. 17. Y ahora, hace unos 5 años, después de que eso cumpliera su tiempo. Cada una de esas fases había cumplido su tiempo. Él dio visiones, y muchos de ustedes, los oyentes de las cintas, etc., saben que venía una fase más, y Él simplemente la proyectó con tanta perfección. Hay hombres sentados aquí ahora mismo, estoy mirando, estuve allí y lo vi suceder con la perfección que jamás había visto en mi vida. Incluso tomé fotos de lo que el Señor Dios dijo que sucedería. Y fuimos allí, y allí estaba, exactamente como Él dijo. Casi, 18 como en la edición de marzo de la revista Life del 17 de marzo, vieron ese círculo de luz en el cielo, de 48 kilómetros de altura y 43 kilómetros de ancho. La humedad solo alcanza los 14 kilómetros de altura, y ni siquiera pueden imaginar lo que era. Y justo debajo, un hombre que está sentado ahora mismo, estaba allí junto a mí, cuando 7 ángeles descendieron de Dios, visiblemente de pie allí mismo, y me hablaron del fin de los tiempos, de estas revelaciones y del libro del Apocalipsis, los 7 sellos, y dijeron, regresa a casa, y uno por uno traerá el mensaje.
Así es. Y subió, y empezó a blanquearse a medida que subía. Siguió subiendo, y una explosión sacudió las montañas, hasta que rocas del tamaño de un cubo cayeron de las montañas, así. 19 y no había nada alrededor. Incluso el periódico dijo que revisaron si había un rompedor de sonido, un avión o algo así. No había nada, ningún avión volando, nada. Además, un rompedor de aviones no podía hacer eso. Y luego se predijo que sería así, 6 meses antes de que sucediera, 6 meses. Y allí estaba. Y la ciencia que lo investiga hoy, allí mismo en Tucson y en diferentes lugares, no puede entender qué era eso allí arriba. Y luego, si buscan la revista y miran, incluso pueden ver la forma de sus alas todavía ahí mientras suben, los 7 ángeles. Y sabemos que estas cosas son correctas, amigos. O, si alguna vez hubo un momento en que la iglesia debería estar en profunda sinceridad, debería ser ahora mismo. Ahora. 20 simplemente, me ha afectado. Llevo 5 años preguntándome qué me pasaba. Sentía en el corazón como si algo me aplastara, sin poder identificar qué era. Durante esta gran devastación, y demás, estuve dando vueltas por todo el país. El gobierno me tenía bajo investigación porque, cuando teníamos las reuniones, alguien extendía un cheque a William Branham y yo simplemente lo firmaba y lo devolvía. Recibimos un paquete con todas nuestras reuniones, y cuando lo revisaron, descubrieron que se había destinado a la campaña. Sin embargo, al firmarlo, me identifiqué, y me dijeron que le debía al gobierno $300,000. No me dejaron ir, y tuve que quedarme aquí, y así sucesivamente, durante mucho tiempo investigando todo esto. Y no, todo se fue, dijeron. Sí, se invirtió en la campaña, pero la gente te hizo el cheque. Y, cuando lo endosaste, te identificaste con el cheque y debes impuestos por él. Si ni siquiera lo tuviste en la mano un segundo, sigue siendo tuyo porque lo endosaste. 21 no lo sabía. Desconozco el funcionamiento de estas leyes y demás. Se suponía que debía tener un sello para sellarlo, en lugar de firmarlo. Cuando lo firmé, significa que era mío. Y luego abrieron el paquete y descubrieron que se había depositado en el fondo y se había gastado así. Recibo un salario de mi iglesia de $100 a la semana. Hay un fideicomisario, sentado allí mismo, que sabe que es correcto. Y eso es todo lo que recibo. Y, de lo contrario, va directo a la campaña. 22 me sentí destrozado durante los últimos 4 o 5 años. Bueno, hace poco fui a Canadá en un pequeño viaje de caza. Y cuando lo hice, el Señor me ayudó a ir allí para guiar a toda una tribu de indígenas hacia el Señor Jesús. Y tengo que regresar cuando los arroyos se descongelen, allá arriba, y cosas así, para bautizar a toda la tribu en el nombre del Señor Jesús. Porque la sanación de una mujer indígena que se estaba muriendo de un infarto, a lo que el sacerdote no quiso acudir, allá en la selva, donde tuve que cabalgar durante horas. Hay quienes están sentados aquí ahora, quienes estuvieron presentes cuando sucedió. 23 y ahora, al bajar, tuve que hacer una parada en Colorado para visitar a unos amigos, ministros. Soy guía en Colorado y los llevaba de caza. 2 o 3 de esos hombres, 3 o 4, 5 de ellos están aquí presentes para saberlo. Ha habido una sequía terrible en Colorado este año, como en todo el país. Y los incendios iban a ser muy graves, así que retrasaron la temporada de caza un tiempo. Pero mientras estábamos allí, surgió el problema de que se avecinaba una ventisca. Y es peligroso estar en las montañas en esa época, porque a veces he visto que ni siquiera podías ver tu mano, durante horas y horas, y con 9 metros de nieve cayendo de golpe, en tan solo unas horas, justo encima de ti, pereces. Así que les dije a mis hermanos esa mañana, al salir, les dije. La ventisca, prácticamente 100 hombres, o más, habían regresado tras nosotros. Y entonces salieron jeeps, camionetas y todo tipo de vehículos, porque sabían lo que iba a pasar. Nadie se quedó, excepto el propio vaquero, que pasa el invierno allí. Éramos el único camión que se quedó. Les pregunté a los hermanos. Dijeron, nos quedamos. Así que les dije, muy bien, prepárense. Salimos y conseguimos, un ministro metodista y yo fuimos a buscar más pan y otras cosas para poder encontrarlo. Eran unos 48 kilómetros de ida y vuelta. Así que regresamos, el hermano John y los demás que estaban sentados aquí, oyeron eso y se fueron. Salieron justo cuando azotó la ventisca. Pero íbamos a quedarnos, y yo iba a Tucson a una reunión, y llamé a mi esposa y le dije que, si no llegaba, dejaríamos que alguien más me sustituyera. 25 y a la mañana siguiente partimos. Dije.
La primera vez, estaba muy nublado, que oigan llover o algo así, regresen a ese campamento lo más rápido posible, porque en 10 o 15 minutos no verán el camino de regreso. Así que ubiqué a los hombres y subí a la cima de la colina, caminando, intentando acorralarlos. Unos días antes, había disparado mi rifle en Tucson. Al volver, el ciervo se había desviado un poco a la derecha. Disparé a un ciervo grande que había estado buscando durante años, y le di demasiado alto, y murió allí abajo y no pude encontrarlo. El clima estaba empeorando. Pensé, subiré corriendo a echar un vistazo. Y al llegar a la cima, vi que empezaba a llover, el aguanieve caía y las grandes gotas de nieve, del tamaño de una moneda de plata, lo cubrían todo, y el viento soplaba con fuerza. Sabía que todos corrían de vuelta al campamento. Bueno, esperé unos instantes y pensé, nunca encontraré a este ciervo a estas alturas, con esta tormenta. Así que seguimos, empezamos a bajar la montaña, apenas alcanzando a ver a 3 metros de distancia. Y me faltaban unos 6 kilómetros o más para llegar al lugar. Conociendo también la zona, pues he pastoreado ganado allí durante años. Bajando, recorrí como media milla desde la silla de montar, hasta donde, cruzando así, a través de la cordillera hasta donde estaba, y había estado sintiendo esa horrible carga. He llorado. He orado. He confesado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué he hecho? Como si hubieras hecho algo realmente malo. Como si hubieras lastimado a alguien y supieras que debes enmendarlo. ¿De qué me condenaban? No lo sabía. Dije, Señor, si tan solo me lo revelas, lo enmendaré. ¿Pero qué he hecho sino permanecer firme y predicar, y hacer todo lo que sabía hacer? Y he intentado vivir limpio, claro y justo según tu palabra. ¿Pero qué he hecho? Y esa carga seguía sin aflojar, año tras año. Pensé en ello en la montaña, esa mañana, y comencé a bajar. El día anterior fue mi aniversario. Mi esposa y yo nos casamos 20 años antes. Nunca he estado en casa en nuestro aniversario. Siempre subo a la montaña, un lugarcito donde hay un aspic tembloroso. El primer año que estuvimos casados, no tenía suficiente dinero para ir de luna de miel, para un pequeño viaje, y luego para ir de caza, así que llevé a mi esposa de caza para la luna de miel. Así que parecía que lo conseguí, que conseguí ambas cosas a la vez. Y recuerdo, a la pequeña, que la levantaba y la subía por encima de troncos y cosas así. Y subimos a un lugarcito y le tomamos una foto, y siempre es bastante bonito. Pienso en eso, y pienso en su pelo negro y en lo bonita que era. Y ahora está canoso y en los pocos años que le han hecho. Pensé, creo que iré allí, pero está muy duro. La nieve estaba muy dura entonces. Sabía que tenía que entrar, porque habían anunciado una fuerte ventisca en la carretera. Lo transmitieron por todo el país. No sé si Tom Simpson está aquí sentado esta mañana. Al venir de Canadá, le dijeron por radio que ni siquiera pasara por ese país. Todos le decían, no pases por ahí. Ve por el otro lado, porque está azotando una terrible ventisca. 29 y comencé a bajar la montaña, pensando en eso, y como a las 10 de la mañana. Y de repente, tan claro como se oye mi voz, la voz dijo, detente, da la vuelta y regresa. Ahora bien, no podía decir esto entre los incrédulos. Solo hay que decírselo a los creyentes, y entonces, porque los incrédulos nunca lo entenderán. Hay que tener una mente espiritual para entender las cosas espirituales. La palabra es espiritual. Se interpreta espiritualmente. Y es la palabra de Dios. Y me detuve y pensé, si vuelvo allí arriba, otros 800 metros, con la tormenta rugiendo como está, 30 y David Wood me había hecho un sándwich, y lo era. Creo que se estaba vengando de mí por haberle hecho uno a su padre una vez. No teníamos nada más que cebolla, miel y pan, y, lo junté todo, nos hicimos un sándwich. Y apenas podía comer el suyo. Y creo que intentaba vengarse de mí por eso, así que puso, no sé qué tipo de, y subiendo la montaña, la lluvia caía tan fuerte que lo mojó, y quedó en un gran fajo. Pensé, bueno, me comeré eso y esperaré. Mientras estaba allí de pie, pensé, eso no fue nada. Solo imaginé que era viento, probablemente, por cómo sopla, serpenteando entre estos árboles. Y empecé a caminar. Simplemente no podía caminar. Y pensé, bueno, creo que volveré. Y lo oí de nuevo. Vuelve por donde vienes. Decía eso. Empecé a subir la montaña, me detuve. Y pensé, quizás, me daba miedo volver a donde estaba, porque los vientos eran terribles. A veces Dios nos hace hacer cosas que parecen muy peligrosas y fuera de lugar. ¿Qué tal Moisés con ese palo, bajando a conquistar Egipto?
Y todo lo que encontramos es así, que Dios pide lo imposible, para que Él haga lo imposible, para que la gente sepa que no es Él, sino Dios quien lo hace. 31 Volví a la cima de la montaña, abriéndome paso entre los árboles que se movían con el viento y se retorcían. Me senté, tomé mi arma y evité que la mira telescópica así, como si fuera una carrera de osos en ese tiempo. Así que volví a guardar la mira debajo de la camisa y me senté un momento. Pensé, ¿qué hago aquí sentado? Pero Dios obra de maneras misteriosas, sus maravillas. Son indescifrables para la mente carnal. Nunca las vislumbrarán. Y mientras subía y me sentaba, allí sentado, pensando en Dios, ¿por qué vuelvo? Pensé, caramba. Cuando llego al pie de la colina, la tormenta se vuelve cada vez más terrible, acercándose, y no se puede ver muy lejos. Y ahora, 32 no tienen que creer esto, pero es verdad. Una voz me habló y dijo, soy el Señor Dios. He creado los cielos y la tierra. La naturaleza me obedece. Me quedé allí sentado un rato, me quité el sombrero. Y esa voz, en algún lugar, no la veía. Solo podía oírla. Estaba entre esos árboles, en algún lugar, pensé. Normalmente se ve esa luz que todos conocen, normalmente está ahí, pero miré a todas partes y no pude verla. Dije, ¿dónde estás, oh Dios, mi creador? Miré a mi alrededor. Ya no podía oírla, no podía oír su voz. Esperé unos minutos. Él dijo, soy el Señor Dios que te hizo hablar para que esas ardillas existieran. Y todos ustedes lo saben. Y así, ayúdenme, con esta Biblia delante, en esta mañana de acción de gracias, si eso no es verdad, Dios podría matarme ahora mismo en la plataforma. Es verdad. Él sigue siendo igual de creador, un Dios que pudo proveer un carnero para Abraham, que puede proveer. Él sigue siendo Jehová Jireh. El Señor puede proveer. ¿De dónde sacó Abraham ese carnero? Mira, a 3 días de viaje de la civilización, en la cima de la montaña, donde no hay agua ni nada. Y necesitaba un carnero, y había un carnero enganchado en el desierto por sus cuernos. Y Abraham había ido y recogido piedras por todos lados para hacer este altar. Pero Dios sigue siendo Jehová Jireh, el Señor proveerá para sí mismo. Todo lo que ha prometido, es capaz de hacerlo. Esa es la palabra en Mateo, creo, Marcos 11, 22. Si le dices a este monte. Nunca pude entenderlo. Ya conoces la historia. Y, ayúdame, es cierto. Dijo. Yo soy quien proveyó eso, esas ardillas, dijo. Ahora, cuando, escuché de nuevo, para ver qué decía. Nada se detuvo. El viento aullaba, seguía. Tengo que morderme, porque, Génesis 22, 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Génesis 22, 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mateo 21, 21. Respondió Jesús y les dijo. De cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 34. Déjame decirte algo. Una mente verdaderamente espiritual está a un paso de la locura. ¿Sabías eso? Una investigación científica te lo dirá. Aquí abajo, lento y desgarbado. Y luego subes un poco más espiritual, entonces estás más o menos así. Luego vas como un hacha sin filo. Y luego como una navaja afilada. Ahora, ¿de qué lado caerías ahí? Si un hombre intenta elevarse ahí, seguro que irá por el lado equivocado. Si Dios lo eleva ahí, está muy por encima de la persona promedio. Ahí es donde las visiones y las cosas se abren paso. Ahí es donde está el reino de Dios. Poetas, profetas y todos eran considerados neuróticos. 35. Jesús mismo fue llamado loco. Dijo, sabemos que estás loco y que tienes un demonio. Loco significa loco. Fíjense en todos los poetas y profetas a lo largo de los siglos, se ha considerado así, que, por mucho que intentes levantarte, estás perdido, nunca lo lograrás. Se necesita una mano que desciende de la gloria para sostenerte en ese borde, entre lo correcto y lo incorrecto. Y desde ese borde es donde miras hacia la tierra de Beulah. Entonces, en esa misma hora, habló de nuevo, o en ese mismo instante, sentado allí arriba. Dijo, yo soy el que estuvo en el barco esa noche e hizo cesar los vientos y las olas. Dijo, levántate y reprende a esta tormenta, y obedecerá exactamente lo que digas.
Esa ha sido la tercera etapa del ministerio que viene. Ha estado avanzando durante años. Parece que hay algo que te mantiene preocupado, pienso. Oh, no, pero eso es exactamente lo que él hizo. Y este es él de nuevo, es exactamente su espíritu de nuevo, exactamente. Juan 10, 20 y muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? 36 Pero he tenido tantas imitaciones carnales sobre el otro, que me da miedo siquiera pensarlo. Porque, eso es seguro. Siempre existen las multitudes mixtas. Y esa imitación carnal tiene que seguirla. Lo hizo en sus días. Lo hizo en los días de Moisés. Lo hará todos los días. Lo hará en este día cuando el Espíritu Santo esté tratando de obrar. Pero aún así, si una persona es espiritual, la imitación carnal solo magnifica a la persona correcta, al verdadero ser de Dios. 37 Y estando allí, en ese momento, me levanté y dije, Señor, Dios, gran creador de la naturaleza, creo que eres tú quien habla. Nunca me has mostrado nada malo, ni me has permitido decir nada que no sea lo que sucede. Dije, por lo tanto, le digo a esta tormenta que ruge, váyanse a sus lugares. Regresen, dejen esto en paz. Y ordeno que el sol brille durante los próximos 4 días, hasta que estos hombres puedan conseguir sus trofeos, y yo pueda ayudarlos a conseguirlos y salir de estas montañas. Y el Señor Dios, quien es mi solemne juez esta mañana. Esa lluvia y las cosas que se retorcían, en un instante no hubo nada. Miré, y había un viento que venía del otro lado, desde la cima de la montaña, y levantó esas nubes de esa manera. En cuestión de minutos, el sol se dividió, atravesando la cima, y brillando hacia abajo, tan hermoso como podía ser. 38 Igual que en Alemania. ¿Recuerdan la historia en Alemania? Cuando esas brujas, 15 por bando, tomaron una tijera y cortaron una pluma, la apuntaron hacia un lado, y se quedaron allí, realizando sus encantamientos, y dijeron que volarían la tienda de 30.000 personas. Y el hermano Argambright estaba allí. Y entonces llegó la tormenta, y una nube se cernía sobre mí. Yo estaba allí junto al hermano Louster. Muchos de ustedes lo conocen, el alemán nacido en Estados Unidos que es mi intérprete. Él estaba allí mismo. Le dije, no interpretes esto. Pero dije, Señor Dios, me diste una visión y me enviaste a Alemania. Estas brujas han provocado esta tormenta. Tú eres el Dios de la creación, que se sepa que eres Dios. Nadie más que eso podía entender inglés, y no había una docena allí que supiera de qué estaba hablando. En ese momento, la carpa que se alzaba así, con 30.000 personas debajo, saltando de esa manera, se asentó, y las nubes y los truenos rugieron. En menos de 5 minutos, el sol brillaba a través de ellos, cuando unos 15.000 alemanes se acercaron al Señor Jesucristo. Él sigue siendo Dios. Es tan Dios como siempre lo fue. 39 Bueno, mientras estaba allí en esa colina, saliendo unos 4 días después, cualquiera aquí sabe la verdad, no había ni una sola nube en el cielo desde esa hora, durante 4 días. Cuando bajé y salí, fui a comprar gasolina al bajar de las montañas, dije, hemos tenido bastante sequía. Dije, sí, ha estado seca. Dijo, estábamos esperando una tormenta el otro día. Se levantó, pero no sabemos, paró. Bajé al otro lado de Colorado y paré a cargar gasolina. Bill y Paul, mi hijo allá, estábamos juntos. Dije, a ver si para aquí. Y llegué en coche. Dije, buenos días, así que empezamos a hablar con el hombre. Dijo, buenos días. Dije, qué día tan bonito. Dijo, sí, el viejo sol está saliendo, otra vez caliente. Dijo, nos quemó muchísimo este verano. Dije, sí. Dije, bueno, eso es en todo el país. Me respondió, sí, lo entiendo. Y le dije, ya casi llega la época de tus tormentas. Me preguntó, ¿sabes qué? Dijo, todos los periódicos, la radio y todo lo demás anunciaron la tormenta que venía el otro día. Y llegaron las nubes, y empezó la tormenta. Y de repente, no sabemos qué pasó, todo desapareció. 40 Él sigue siendo Dios, tan Dios como siempre lo fue. Pero ¿cómo puede un hombre decir esas cosas a menos que Dios se lo diga primero? Mira, no bajo impresión. Sino que sabes lo que dices, entonces hazlo. Pero espera, no intentes decir, así es. Mucha gente, creo, y dones de Dios, espera hasta que sepas que es Dios. Mira, espera hasta que llegue la voz, y la oigas, y la sepas, la veas, entonces podrás decir que es así dice el Señor. Si no es así dice el Señor, entonces es tu impresión, es lo que alguien más piensa. La gente pide a la gente, di esto por mí. Haz esto por mí.
¿Cómo puedes hacerlo, si eres honesto con Dios, hasta que Dios te lo diga primero? ¿Cómo puedo decirte? Así dice Jack Moore, y Jack Moore no me ha dicho nada. Tiene que venir primero de Dios, no de una impresión. Tiene que ser Dios, y entonces sucederá, porque entonces es así dice el Señor. 41 Ahora bien, no todos aceptarán eso. No, Señor. No será así. Nunca fue así. Nunca será así. Dios trata con un individuo. Lo hizo en los días de Noé. Lo hizo en los días de Josué. Lo hizo en los días de Moisés. Siempre lo ha hecho. Nunca ha creado un sistema. Ha sido un individuo, porque dos hombres no son iguales, no hay tiempo. Vea, él nunca hizo nada más. Pero no todos tenían que ser Moisés. No lo entendían. Simplemente lo seguían. Y el Espíritu Santo, si un hombre es ungido por Dios, lo guiará a seguir al Espíritu Santo y la Biblia, porque Él es quien hace estas cosas, Jesucristo en la forma del Espíritu Santo obrando en el pueblo. 42 Allí de pie, comencé a bajar. Me quedé allí. Lloré. No pude evitarlo, al ver lo que había sucedido en ese instante. Y los hermanos allá arriba, ¿cuántos estaban? Sé que Fred Sotman y los demás están aquí, estaban allá arriba. No, Fred estaba conmigo en el otro lugar. ¿Hay alguien aquí ahora que estuviera allá arriba? ¿Están ya el hermano Benxwood y los demás aquí? ¿Hay alguien aquí además de Bill y Paul que estuviera allá arriba? Estos chicos acababan de irse, sí, y el hermano Ward, y el hermano Taylor, no recuerdo el nombre del otro hermano, 4 o 5 de ellos estaban allí. Estos hermanos aquí, el hermano Martín, acababa de irse el día anterior, debido a la tormenta que se avecinaba. Todos recuerdan la tormenta, la transmisión, dijeron que se avecinaba. Un hermano dice, ¿la encontramos, ahora? ¿Qué dicen? La encontraron. La encontraron. 43 Y ahora, fíjense. Allí de pie, pensé, bueno, supongo que bajaré la colina. Y le hice una promesa a Dios, hace unos años, saliendo con los empresarios del Evangelio completo, de no cazar para nadie más, a menos que fuera una emergencia. Simplemente no lo hice. ¿Está aquí el hermano Jack Palmer? El hermano Jack, que era de Georgia, suele venir por aquí. Estaba allí de pie. Y la noche anterior, dijo, hermano Branham, consígame un venado. 44 Y, vaya, me estremecí, porque sé que juré que no lo haría, hace 4 o 5 años, porque ese año maté 19 alces, solo. Solo para esos empresarios que se sientan a hablar de sus asuntos. Tendría que salir y matarlos. Y eso no me parecía, como para meterme en una clase de homicidio, pero no lo haría. Los llevaré a donde está, pero no le dispararé. Así que le prometí a Dios que no lo haría. Así que, salí del lugar, volví, empecé a bajar la colina, y una voz me habló, me dijo, ¿por qué no caminas conmigo? Y dije, Señor Dios, si eres tú, sé que solo la mano de Dios podría apartar esas nubes y hacer lo que has hecho aquí. Y el cálido sol brillando, secándome la camisa, y el vapor saliendo de ella. Y dije, una gran catedral, un bosque virgen, ¿sabes? Y dije, Señor, creo que iré por aquí si no tienes una dirección clara. Quiero subir y quedarme allí dentro de unos momentos para un pequeño homenaje a mi esposa, de nuestra primera y única luna de miel, ¿sabes? Que tuvimos la oportunidad de ir. La llevé de cacería, y aquí estoy este año otra vez, cazando con estos hermanos. Y ella en Tucson, intentando que todo siga adelante. 45 Y empecé a caminar por allí, y me puse a pensar. Esto va a sonar muy gracioso. Y me daré prisa, porque sé que su servicio empieza en unos 10 minutos. Así que iba caminando por allí, y pensaba, ¿por qué nunca me ha dicho ni una palabra sobre ir a ningún lado? Y esta mañana quiero contarles lo que pasó, en unos minutos. Todo hombre debería pensar esto. Creo que no hay mujer en el mundo como mi esposa. Es una persona maravillosa, un poco piadosa, que se queda en casa. Siempre me ha tenido la ropa lista. Y yo salía, de viaje, todo. Entraba, le decía, la molestaba un poco, le decía, soy tu esposo. ¿Eres mi esposa? Y así, y besaba a los niños, me arrodillaba y rezaba. Y me vestía, para no tener que perder la cabeza, casi, por la multitud y demás, irme a pescar o cazar, lejos de ella. Ella tuvo que soportarlo todo sola. 46 Entonces me puse a pensar, bueno, quizá cuando estoy en casa, lo único que conozco es a Dios y su palabra. Y hablo constantemente de ella. Y mientras iba por ahí, se me ocurrió una idea. Bueno, quizá te dejó ir porque eso mantiene a la gente alejada, y cosas así. Y ella puede estar un poco más tranquila cuando estás lejos. Y empecé a seguir ese pensamiento. Dije,
Así, y al hacerlo, vi las patillas en mi cara, de una semana de vida, y estaban más que medio canosas. Pensé, Bill, ya sabes a dónde vas. Vas a salir de aquí, te estás haciendo viejo. Ya pasaste la marca de los 50. Así que pensaba en eso, mientras seguía con el rifle al hombro, caminando así. 47 y de repente, algo sucedió. Parecía que, en principio, volvía a ser un niño. No sé qué pasó mentalmente, ni qué fue. Y miré, de pie frente a ella, y allí frente a mí, y allí estaba ella, tal como estaba cuando me casé con ella. Dejé el arma. Me froté los ojos. La miré y ella extendió los brazos así, mirándome. Bajé la cabeza. Porque iba a subir para un pequeño homenaje por nuestro aniversario. De pie junto a esos árboles, un montón de arbolitos allí arriba, áspides temblorosos, igual que los que había en los bosques del norte cuando fuimos a Adirondack. Y siempre voy allí, cada 23 de octubre, cuando estoy allí. 48 y allí estaba. Bajé el rifle y miré hacia allí. Me detuve un momento e incliné la cabeza. Miré hacia atrás, y ella seguía allí de pie con los brazos extendidos. Y pensé, no me he vuelto loco. Volví a mirar. Pensé, ¿por qué será esto? Allí estaba yo, un joven. Me miré las manos y dije, Señor, mi responsabilidad en el mundo, llevar tu mensaje, sin duda me ha pasado algo. Volví a mirar, y entonces se desvaneció. Tomé el rifle, me lo puse al hombro y dije, quizás me estás diciendo la razón. Le rompe el corazón cuando llego, salgo de caza y cosas así. 49 pero al seguir caminando, me quité el sombrero de nuevo. Dije, Dios, sé que estás aquí. No tengo ninguna duda de que estás aquí. Y te creo, cada palabra. Haces que el sol brille sobre mi espalda. Tú eres quien hace estas cosas. Eres un creador. He sido tan reticente, que parece que tengo miedo de tomar las riendas. Tengo miedo de hacer algo malo. Dije, hay una cosa que te pediré que hagas. Quita la carga de mi corazón. Ya no necesito confesar, porque durante 5 años te he clamado constantemente. ¿Qué he hecho? Dime qué es. 50 y subí a la colina, justo cerca de donde iba a pararme unos minutos, solo para agradecer al Señor por mi esposa y por el matrimonio exitoso que Dios nos había dado, y por el amor que nos habíamos tenido durante años, y por nuestros hijos. Lo hago cada 23 de octubre. Y había una pequeña áspid temblorosa, de unos 25 centímetros de grosor, que había subido así, y se había extendido como una L. Y justo mientras subía a la colina, me sentí muy débil y me apoyé contra ese árbol, así. Y pude oír algo golpeando las hojas un minuto después. Las hojas ya se habían secado, cuando caminé hasta allí, unos 300 o 400 metros. Y miré, y era agua saliendo de mis ojos, cayendo, a través de la barba canosa, al suelo. Dije, oh, Dios, qué fracaso soy. Y allí parado, en esa condición. Dije, confío en que tendrás misericordia de ella. Dije, no soy digno de pedir misericordia. Dije, algún día, sé que me están saliendo canas, y tengo que ir, Señor. 51 y supongo que la gente piensa que es una locura, pero encuentro a Dios en esos lugares. Ahí es donde es real para mí. Es tan real como lo es aquí mismo. Y, francamente, un poco más, porque, vean, todos ustedes son una parte. Allí, parece que estoy parado solo con él, hablando solo con él. Y mientras estaba allí, oí romperse la maleza, y como que levanté la cabeza. Ahora con una camisa roja puesta, y una banda roja alrededor de mi sombrero, un pañuelo rojo envuelto alrededor de uno de esos sombreros vaqueros. Y miré, y allí estaban 2, 3 ciervos parados justo a mi lado, simplemente caminando allí. Yo con ese rojo. Con todos esos disparos allí, 100 hombres, les habían disparado 40 veces, supongo. Bueno, claro, se habrían dispersado ahora mismo. Pero no lo hicieron. Simplemente se quedaron parados y me miraron. 52 y buena carne, 2 cervatillos adultos y una cierva grande. Y algo me dijo. Hay un ciervo para el hermano Evans, uno para el hermano Welch y uno para el predicador metodista. Ahí tienes justo lo que el Señor Dios te ha dado. No pueden escapar. No hay manera de que lo hagan. Tenía un rifle colgado al hombro justo aquí. Y antes de que pudieran darse la vuelta, los habría matado a los 3, así, antes de que pudieran moverse. Los tenía en la mano. Y pensé, ahí están, solo los 3. Fácil rodarlos colina abajo y luego llevármelos. Y pensé, eso sería muy fácil. Ahí están los 3, luego podríamos ir a casa desde allí, salir de las montañas.
Y mientras los miraba, estaban de pie, mirándome, igual de tranquilos, a unos 15 o 20 metros. Bueno, me quedé quieto. 53 y no sé si ustedes cazan ciervos, pero son raros, cuando no están seguros, se ponen así, el hermano Branham muestra la postura del ciervo. Y entonces me observaron. Pensé, bueno, ahí está. Solo falta que tire mi rifle y se van. Y entonces recordé que le prometí a Dios que no lo haría. Y lo recuerdo. Pensé, no, no puedo hacerlo. Eso no está bien. Le prometí a Dios que no lo haría. Y cuando haces una promesa, la cumples. Dios espera que lo hagas. Y entonces pensé, bueno, está perfectamente en mis manos, pero aún así le prometí que no lo haría. Dije, anda, madre, coge a tus crías y vete al bosque, diviértete. A mí también me encanta. Estás en mis manos, pero no te voy a matar. Y se acercaron un poco más. Qué raro es eso para los ciervos. Me miraban, ¿sabes? Y volteaban la cabeza. Y yo allí de pie, vestido de rojo, con un rifle en la mano. Y se acercaron tanto que casi, podría alimentarlos con la mano. Y solo husmearon por ahí un momento, se dieron la vuelta, retrocedieron un poco. Se detuvieron, volvieron. Algo seguía diciendo. Están en tus manos. Están en tus manos. El Señor los ha puesto en tus manos. Dije. Pero prometí que no lo haría. Desde entonces, he pensado. ¿Sabes? Una vez, llevaron a David justo al lado donde yacía Joab, o donde yacía el rey Saúl. Y Joab le dijo. El Señor lo ha entregado en tus manos. Pero él respondió. Dios me libre de tocar a su ungido. Mira, hay que tener cuidado al hacer una promesa. Y entonces dije. Le prometí a Dios que no lo haría, así que no lo haré. Dije. Madre, lleva a tus hijos y vete al bosque. No te voy a molestar. Estás en mis manos, no podrías escaparte aunque tuvieras que hacerlo. Pero no te voy a hacer daño. Vete al bosque. Y volvieron de inmediato, rodeándome. Y me quedé allí parado. Y pensé, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan extraña? Soy una persona natural. Observo a Dios en la naturaleza, el ocaso y el amanecer. Es la muerte, la vida, el entierro. La muerte, la resurrección de nuevo, todo. Como los árboles, como dijo Job sobre esconderse en la tumba. Él me guardaría en un lugar sagrado. Y veo la savia salir de los árboles, bajar a la tumba de las raíces y volver a brotar en la primavera, la resurrección. Todo habla de vida y resurrección. 1 Samuel 24, 4 y los hombres de David le dijeron. He aquí el día que el Señor te dijo. He aquí, entregaré a tu enemigo en tus manos, para que hagas con él lo que bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó disimuladamente la orilla del manto de Saúl. 1 Samuel 24, 6 y dijo a sus hombres. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que extienda mi mano contra él. Porque es el ungido de Jehová. Job 14, 13 Oh, si me escondieras en el Seol, si me guardaras hasta que se apaciguase tu ira, si me pusieras plazo, y me acordaras de mí. 57 Y mientras estaba allí observándolos, se acercaban cada vez más. Luego dieron la vuelta y siguieron caminando hacia el bosque. Y yo me quedé allí, atónito, como atónito. Y cuando se fueron, esa voz volvió a hablar, ese sol brillando en mi espalda, y dijo, ¿recordaste tu promesa, verdad? Dije, sí, Señor, recordé mi promesa. Sé que eres tú. No te veo, Señor, pero estás aquí en alguna parte. Dije, no te veo, pero oigo tu voz. Sé que estás aquí. Dije, cumpliste tu promesa, recordaste tu promesa. Yo también recordaré la mía. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Ay, Dios mío, no he vuelto a sentirme igual. Bajé de la montaña. Durante toda la tarde, sucedieron visiones. Bajé. Parece que todo ha sido diferente desde entonces. Una carga se ha ido. Hebreos 13, 5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. 58 Sobre cuando el ministerio me contactó por primera vez, al sentir las manos de la persona, lo que sentía era una vida en ellos, y sabemos cómo fue. Una noche, en California, estaba sentado con la familia Maliki. El hermano Moore recuerda al hermano Brown, la familia Maliki. La pequeña iba a tomar la pierna de leche, después del parto. Le pedí que extendiera la mano y le dije, ahí está, ¿ves la vibración? Y le dije, vas a tomar la pierna de leche. Le dije, ya está obrando en ti. Y lo hizo, casi pierde la vida. 59 Y el hermano Maliki me dijo, hermano Branham, ¿cómo hace eso? Le dije, no sé. No puedo explicarle cómo es.
es Dios. Así que extendí la mano. Dije, aquí está mi esposa, sé que no tiene nada. Pon tus manos sobre las mías, cariño. Y lo hizo, y vibró un tumor, de mujer. Y le dije, cariño, tienes un tumor, cariño, en las glándulas femeninas. Y ella dijo, no siento nada. Le dije, cariño, aquí está en mi mano. Levanta la mano. La levantó y luego la bajó. ¿Lo ves? Bueno, cuando llegamos a casa, encontramos a un amigo médico muy bueno. Fui a la universidad con él. La llevamos a un examen. Dijeron, Billy, no tiene nada. Dijo, está bien. No hay tumor. Le dije, Sam, no quiero dudar de tu palabra, ves, porque la examinaste, pero hay un tumor allí. 60 todos, durante 3 o 4 años, cuando voy al extranjero para el examen físico, ella me acompaña. Y cuando lo hice, nunca lo vi. Y hace unos 2 años, un día llegué y debo decir la verdad. No se trata de pasar por alto nada, sino de decir la verdad. Les he expresado mi amor por mi esposa. Pero aún así, debemos estar atentos a estas cosas. Les digo la verdad. El Padre Celestial, quien es mi testigo aquí mismo, sabe que es verdad. Oh, en casa, ¿cómo es, esto, aquello y todo? La pobrecita está pasando por un cambio en su vida, la menopausia. Y durante los últimos 2 años, hace unos 2, cuando nos hicimos el examen físico, el médico encontró un tumor en el ovario izquierdo. Había crecido hasta el tamaño de una nuez. Dijo, permítame examinarlo de nuevo, hermano Branham. Dijo, en unos 3 meses, si crece, tiene que salir. Bueno, entonces, 61, pero justo antes de eso, tengo algo que decirte. Lo olvidé. Un día, al volver de casa, tenía que hacer algo, así que di la vuelta y salí. Y le dije, ¿puedes ir al centro conmigo, Bill? Y le dije, ahora no, cariño. Y me preguntó, ¿qué vamos a hacer con Becky, cierto? Le dije, bueno, cariño, no sé qué hacer. 62 y surgió algo, y estaba tan nerviosa que apenas podía controlarse. Había gente en la casa toda la noche. Como anteanoche, incluso a la 1 de la madrugada, había gente dentro, alrededor de la casa, alrededor de las ventanas y por todas partes, entonces estaba muy nerviosa, y me dijo algo, brusco, que no debería haber dicho. Dijo, entonces, Bill, siempre estás fuera, y tengo que cuidar de estos niños yo sola. Dijo, nunca estás aquí. No podemos tomar decisiones juntos. O te vas, te vas. Y empezó a llorar, entró y cerró la puerta. En ese momento dije, ay, pobrecito. Dije, caramba. Debería, y empecé. Y decía, lee 2 Crónicas 22. Fue cuando Miriam reprendió a Moisés por casarse con una etíope. Hubiera sido mejor que su padre le hubiera escupido en la cara que hacer esto. Números 12, 1. Entonces María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope con que él se había casado. Porque él había tomado mujer etíope. Números 12, 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido en el rostro, ¿no habría de estar avergonzada por 7 días? Que la echen fuera del campamento por 7 días, y después la vuelvan a recibir. 63. Volví y le dije, cariño, dijiste algo incorrecto. Ella estaba llorando. Le dije, dijiste algo incorrecto, cariño. Dios te lo va a cobrar. No debiste haberlo hecho. Estoy muy destrozada. No debiste haber dicho eso. Y ella dijo, bueno, Bill, me desespero mucho. Me di la vuelta y volví, porque sabía que no estaba de humor para recibirlo, así que volví a salir. Y el siguiente examen, como un mes después, mostró el tumor. El año pasado, volvió a aparecer. Cuando lo intentó de nuevo, ahora tenía el tamaño de una naranja. El médico dijo, no lo pospongas más. Debes operarlo. Dijo, un tumor que crece rápido es maligno. Si se sale del ovario y se engancha en el costado, ¿qué va a hacer? Le dije, doctor, tenemos fe en Dios. Nunca le dije nada a la iglesia, simplemente lo dejé pasar. Empezamos a orar. Y dije, Señor Dios, ayúdanos, por favor. Te ruego que nos ayudes, y así sucesivamente. El tumor siguió creciendo. 64. Luego, cuando salimos para Tucson, nuestro médico en casa le mandó un mensaje a un amigo médico de allí. Debe extraerle este tumor a la señora Branham de inmediato. Le dijo, si no lo hace, se va a volver maligno. Le dijo, el tumor ya ha crecido, en un año, del tamaño de una nuez al de una toronja. Se había vuelto tan grande. Ahí estaba, extendido hacia un lado, así. Y el otro día, ella lo pospuso, yendo. Le dije, intente, oramos. Lloramos.
Rogamos, todo, nada ocurriría. Entonces ella tuvo que ir al último, a ver, ayer. Sí, ayer fue al médico para el examen final. Dije, bueno, lamento hacerlo, pero probablemente tengamos que ceder. Y entonces, cariño, simplemente tendrás que ceder, que te lo saquen, porque está creciendo tanto que nuestra fe no es suficiente. 65 anteayer, antes de irme, ella me dijo, no me llames hasta después del servicio del hermano ya que esa noche. Entonces dime qué clase de reunión tuviste y cómo está la gente en Shreveport. Luego, dijo, te diré lo que dijo el médico. Le dije, de acuerdo, cariño. Y colgué. Ayer, anteayer, cuando me disponía a salir de casa, entre griega. Siempre que salimos, todos los niños y nosotros nos reunimos, nos arrodillamos en la habitación y oramos. Y le decimos al Señor, cuando voy al extranjero, le digo, Señor Jesús, cuida de mi familia. Y oran por mí, para que Dios me ayude, para que podamos reunirnos de nuevo. Entonces todos los niños empiezan a llorar y cosas así, ya sabes, porque ya sabes cómo es. Hablando del disparo del presidente Kennedy, me han tenido que proteger muchas veces con una mira infrarroja, quizás a 300 o 400 metros de distancia, de noche. Pueden ver igual que de día, con ese telescopio por la noche. Y he estado en países católicos con radicales y demás, en México, donde envían mensajes, telegramas, mensajes escritos por todos lados. Te atraparemos esta noche, etc. Entrando y saliendo, buscándome. Y quizás lo consiga algún día. No importa. Pero tengo algo que me protegerá cuando llegue ese momento. 67 y luego, cuando me disponía a irme de nuevo, solo, el otro día, me arrodillé, anteayer, en la habitación. Miré a mi alrededor. Llevaba un par de días allí, solo, sin nadie en casa. Dije, Padre Celestial, te ruego que tengas misericordia ahora y me ayudes. Voy a Shreveport a hacer todo lo posible por tu reino. Dije, ¿cuántas veces mi esposa y yo nos hemos arrodillado así en la habitación? Oramos. Y hoy me siento muy solo por ella. Dije, mañana ingresa, y quizás no pueda terminar mis reuniones, porque quizá la lleven al hospital por este gran tumor que te pedimos que le extirparas. Ha crecido, y ahora debe ser extirpado. Y dije, te lo he suplicado. 68 y dije, Señor, si dijo algo malo, cuando, estando allí, me destrozaba. Si dijo algo malo, dije, Señor, imagínate, nunca, ni una sola vez, me ha dicho nada en tus reuniones. Dije, siempre ha tenido mi ropa limpia y lista. Me ha tomado de la mano, llorado, y ha dicho, si tan solo pudiera hacer algo para ayudar al Señor. Y dije, mira su condición, Señor, no hagas, por favor, no lo hagas, Señor. Y dije, Dios, ayúdala, te pido que tengas misericordia de ella. Y si tiene que pasar por esa operación, ayúdala, Señor. Si la perdiera ahora, no sé qué haría. Soy un anciano. Y tengo niños pequeños que criar, ¿y qué podría hacer? Ten misericordia de ella, Señor. Tú sabes cuánto la amo. Y dije, solo ruego para que la ayudes. 69 y mientras oraba, oí algo que decía, ponte de pie. Y seguí orando, porque pensé que tal vez lo había imaginado. Y mientras oraba, algo dijo, ponte de pie. Dejé de orar y miré hacia arriba. Y la imagen de Cristo, nunca me gustó la imagen de Salman. Me gusta la de Hoffman, la cabeza a los 33, ¿sabes? Y tengo una imagen grande de ella, porque cuando lo vi en la visión aquella vez, así era como se veía. Y allí estaba, la arreglé para que me mirara directamente mientras oraba, en esta imagen. Y miré hacia arriba, y miré la imagen. Y miré a mi alrededor. Pensé, ¿qué era eso de ponte de pie? Pensé, bueno, me pondré de pie. Y me puse de pie. 70 Esa misma voz que habló allá arriba en la colina esa noche, la misma que siempre me llega. Dije, Señor, Dios, ¿era tú quien le hablaba a tu sierva? Él respondió, solo di la palabra, y el tumor desaparecerá. Me quedé allí un rato para recuperarme. Muchos de ustedes saben, aquí, la gente del tabernáculo sabe lo que era, que ella lo tenía. Dije, entonces digo, en el nombre del Señor Jesucristo, que ese tumor la dejará. La había estado molestando tanto que llevaba 3 o 4 días en cama con él. Dije, ni siquiera encontrarán rastro de ello. Porque el Señor mi Dios, Creador, capaz de detener vientos y tormentas, reprender los mares y crear todo eso, es el Creador de los cielos y la tierra. Y lo amo y creo en él, y creo que se acerca el momento en que estas cosas sucederán. Y tú, que pudiste crear una ardilla y ponerla en existencia, puedes eliminar a un enemigo. Dije,
Cuando el diablo se envolvió en la tormenta, los vientos son creación de Dios. El agua es creación de Dios. Pero el diablo se metió en ella, eso fue lo que la causó, y provocó un espasmo en el mar, así. Dije, tú podrías calmarlo. Y tú, que pudiste calmarlo, puedes extirpar el tumor de mi esposa. Y digo que está hecho ahora mismo, nunca más se encontrará. Está terminado. Salí de allí con la seguridad, se lo conté a mi hijo y a mi nuera. Vinimos, y anoche vine aquí rápidamente para la reunión. Volví y la llamé. Ella aún no sabía nada. No se lo dije. Y cuando llamó, estaba muy contenta. Me dijo, Billy, cariño, tengo algo que decirte. Dijo, no queda ni una sola señal de tumor. El médico dijo que no pudo encontrar nada. Dijo, me alegré muchísimo. La señora Norman y muchas de las hermanas aquí presentes, 2 o 3, estaban con nosotros en la habitación. Dijo, el médico dijo, ¿y quiere decir? No lo entiendo. Hace un mes, tenía un tumor del tamaño de una toronja. Y dijo, señora Branham, tenga la seguridad de que no hay ni una sola señal de tumor. Su médico sabría dónde, Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Es el Señor nuestro Dios. ¿Un día de acción de gracias? Oh, gracias a Dios por el don de Jesucristo, ese don supremo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es cierto. No creo en hacer juramentos por los cielos, ni por la tierra, ni por nada más. Pero con la Biblia en mi corazón, y Dios a quien amo, sabe que cada palabra de eso es solemnemente la verdad. Día de acción de gracias. Cuando pensé que mañana, o en los próximos días, tendría que incluso dejar la reunión, para ir. Ni siquiera pude prometerles a la gente que volvería en Navidad, en casa, para mis hijos, para traerlos de vuelta a casa para Navidad. Sabiendo, estremeciéndome en el corazón, que una operación esperaba a mi esposa, con un tumor del tamaño de una toronja. Y allí estaba. 73 y la misma palabra de Dios, que decía, digan lo que quieran, así será. Y yo dije, el tumor ha desaparecido. Nunca más lo encontrarán. Y hoy ha desaparecido. Y el mejor cirujano y los mejores médicos que había en este equipo en Tucson, Arizona, cuando, hace unos días, apareció un tumor enorme como ese. Y el mismo médico no pudo encontrar rastro alguno, y escribió una declaración como esta. La señora Branham no tiene ninguna señal de tumor. Oh, gracias a Dios. Este es un día de agradecimiento para mí. Saber, sobre todo, que algún día esa carita con la que me casé allí, gloria a Dios, algún día estas marcas de la muerte se desvanecerán, y estaremos allí con la semejanza de la juventud, y nunca más envejeceremos. Y el don de Dios, por medio de Jesucristo, del Espíritu Santo que hemos recibido ahora, es lo que nos da esta ancla. 74 Y fíjense en esto hoy, amigos. Hablan de un pueblo agradecido, deberíamos ser los más agradecidos del mundo. Además de la sanidad, además de todo lo que está sucediendo, ¿qué es? Es la certeza absoluta de que el mismo Dios, por la misma naturaleza, la misma columna de fuego, el mismo ángel de Dios, el mismo Jesús ayer, hoy y siempre, ha hecho las mismas cosas, por el mismo poder, ha hecho lo mismo. ¡Qué ancla del alma, firme y segura! Que el Señor Dios del cielo los bendiga abundantemente a todos. Inclinemos nuestros rostros. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 75 Señor, estoy tan agradecido, Señor. No sé qué decir. Simplemente no puedo expresarlo. Cuando se cantó ese himno hace un rato, y la gente cantaba esa canción, mi corazón saltó de alegría. Y el testimonio vino a mi corazón. Ahora, Padre Celestial, tú sabes que estas cosas son verdaderas. Tú sabes desde lo más profundo de mi corazón que es la verdad. No tengo por qué decir nada más que lo correcto. Y ruego, Dios, que hoy, como me hizo sentir el corazón ver a todos estos hermanos y hermanas cristianos aquí, que son mis hermanos y hermanas en los lazos de Cristo, se regocijen conmigo, con agradecimiento, porque mi compañero, ha salvado la tierra alabe a Dios. Que la naturaleza alabe a Dios. Que todo lo que respira alabe a Dios y esté agradecido por este gran momento que tenemos. 76 Querido Padre Celestial, veo a un niño sentado en una silla de ruedas. Hay otros aquí enfermos y necesitados. Y así como eres el Dios de salvación para nuestras almas, eres el Dios que sana todas nuestras enfermedades y aflicciones. Y aún, con estos testimonios, solo uno o dos, que suman miles, que tu humilde siervo te ha visto realizar, sin mancha alguna, en cualquier lugar. Y sabemos que aún eres Jehová Jireh, y que ya has provisto el sacrificio para la sanidad.
El mismo Dios que extirpó ese tumor del costado de mi esposa, eres tan Dios aquí en Shreveport como lo eres en Tucson. Y sin embargo, yo estaba a kilómetros, a 3000 kilómetros de ella en ese momento. Ruego, Dios, que tu santa presencia llene este tabernáculo hoy con poder sanador, que sane a cada enfermo que esté aquí, que estas bendiciones de agradecimiento sigan resonando, de un lado a otro, por todo el país. Señor, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Concédelo, Dios eterno. Éxodo 15, 26, y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 77. Ahora, sentados aquí, pónganse las manos encima y oren. Conéctense por la unidad de la fe en la presencia de Dios, y recuerden que cada uno de ustedes es privilegiado. Dios me juzgará, les haya dicho la verdad o no. ¿Alguna vez ha fallado? ¿Les he dicho algo que no haya sucedido? Como dijo Samuel aquella vez, cuando iban a nombrar rey a Saúl. Él dijo: ¿Les he dicho alguna vez algo en el nombre del Señor que no haya sucedido? ¿Les he rogado alguna vez por su dinero, por mi comida? No, Samuel, pero aún queremos al rey. Aún queremos a nuestro propio rey terrenal. Y Samuel sabía que Dios era su rey. 1 Samuel 12, 3. He aquí, yo estoy. Testifica contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. ¿De quién he tomado el buey, o el asno, o a quién he tomado? ¿A quién he defraudado, o a quién he oprimido, o de mano de quién he aceptado soborno para cegar mis ojos con él? Y yo te lo restituiré. Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. 78. Les digo, amigos, esta mañana, para que conste, ¿han visto alguna vez fallar el don de Dios, del que leímos esta mañana? No, Señor. Es Jesucristo, no puede fallar. La ciencia lo ha demostrado. La Iglesia lo sabe. Y Él está aquí ahora mismo, en este preciso instante. Él está aquí. Y lo único que falta es que su fe tome esa palabra y se la unja, y Él lo sanará. Y con las manos unidas, clamen a Dios con todo su corazón. Digan: Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, tú que pudiste detener la tormenta hace 2000 años, lo hiciste y lo vuelves a hacer ahora mismo. Y detienes mi enfermedad. Me sanas. Estoy agradecido de corazón por ti, el Dios Todopoderoso. Amén.